Busca la mano trasera. ¡Al golpe del cielo! ¡Va! ¡Va! ¡No campeón del despegue! ¡Messi! ¡Messi del cielo! ¡Italia! ¡Rivenge, arrivederci! ¡Forza Italia da Berlina! Decae el decreto Crexita. Con esta noticia nos levantábamos ayer en el mundo del calcio. Y es que resulta que esta medida fiscal, que era muy común en algunos clubes, el Milan ha usado mucho esta medida, ha decaído. El gobierno Meloni ha decidido no incluirla en el formato de los presupuestos 2024 y por lo tanto pues no será una medida aplicable. Contra esto ha habido unanimidad en el mundo del calcio para mostrar el rechazo a esta idea del gobierno de la primera ministra de Fratelli d'Italia. Lo primero y lo más importante, ¿qué es el decreto Crexita? Bien, el decreto Crexita es una normativa financiera que permitía, hablando en el mundo del fútbol, también en otros aspectos, pero en el mundo del fútbol, por supuesto, nos permitía poder evitar pagar el 50% del IRPF, lo cual para los jugadores era y para los clubes un ahorro importante de dinero. Vamos a ponerlo con un caso práctico. Un jugador al que no se le aplica el decreto Crexita, bueno, también es importante decir que el decreto Crexita era aplicable a jugadores extranjeros que hayan estado en el extranjero 2 años antes y que firmen un contrato de 2 años o superior duración para asegurar que se puedan beneficiar de esta situación. Y bueno, vamos a poner ejemplos prácticos, ¿no? De que para entenderlo bien, ¿no? ¿Qué es el decreto Crexita? Bien, un jugador al que no se le aplica es Alessandro Florenzi en el Milan, por ejemplo, que su valor neto, o sea, él cobra 3 millones y en bruto 5,56, por ejemplo. Luego hay otro caso que sí que se le aplica, que es Oliver Giroud, que tiene un contrato neto de 3,5 millones y un contrato bruto de 4,5. Es decir, la diferencia de gravamen en el caso de Florenzi es casi el doble. Y luego hay un caso, otro caso también en el Milan, que es el de Benasser, ¿no? Que es de base su salario es 3,80 y su neto son 7 millones. Es decir, sin aplicar el decreto Crexita, prácticamente sumando impuestos pagas el doble. Si tienes un salario de 3, pues prácticamente 6. Si tienes un salario de 4, pues prácticamente 8. Y si se te aplica el decreto Crexita, normalmente vas a pagar mucho menos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Leao. Tiene un neto de 5 millones anuales y el bruto pues son 6 millones. Es decir, hay una diferencia muy sustancial y muy importante y que muchos clubes han beneficiado de esto. Este año, por ejemplo, el Inter también le ha pasado con el fichaje de Marcus Thuram, ¿no? Que, bueno, pues el valor neto que han acordado con el francés son 7 millones. No, 7 millones es el bruto aplicándole el decreto Crexita y el valor neto de su contrato son, a ver si lo encuentro y os lo digo bien, 6 millones. Es decir, si en el decreto Crexita, pues ese salario serían unos 10, 11 millones más o menos, así a grosso modo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues habrá que ver cómo lo publican, cómo gestionan la transición. Estos cambios se aplican a partir del 1 de enero y habrá que ver cómo ocurre, porque si deciden ya desde el 1 de enero que esto se corte y ya se empiecen a cobrar impuestos, pues muchos salarios en muchos equipos se van a ver grabados. Pulisic en el Milan, Loftus-Cheek, el mismo Thuram que acabo de exponer el caso, eh, pues, Samu Chukwueze también, son salarios que si decide la administración que se aplique de golpe, eh, pues, pues van a grabar bastante las economías de los clubes. Lo normal es que se haga un periodo de transición para permitir a los clubes reajustarse, pero no está garantizado que esto ocurra. Bien, el por qué ocurre este cambio de legislación, bueno, es una cuestión puramente política, ¿no?
el gobierno que hay en Italia ahora es nacional conservador, se puede llamar así, o conservador a secas, y bueno, tiene tintes de nacionalismo, ¿no? Y una de las medidas estrella pues, puede ser de caer este decreto Crexita, que la motivación que tenía era fomentar mejoras económicas, atrayendo incluso gente de fuera del país para trabajar en el país con ventajas fiscales. El nuevo gobierno más nacionalista, más italianista, llamémoslo así, eh, pues piensa lo contrario. Piensa que hay que fomentar a la gente de dentro, el localismo en el fútbol. Los jugadores italianos, había mucha crítica por esto, porque el decreto Crexit ha hecho que muchos clubes, como el Milan, dejen de apostar por el talento italiano y vayan al extranjero a pescar porque les resulta más barato económicamente en las cuentas anuales. Y esto es así y esto ha pasado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que pues ahora equipara las condiciones de los extranjeros y los locales. Bueno, pues equipara las condiciones y hace que fichar de fuera sea más caro y pueda complicar a los equipos e inducirles a que fichen desde dentro. Este es el propósito, la motivación de la administración Meloni con este cambio es fomentar el talento local, ¿no? El fútbol local, el italiano, ¿no? Que darle oportunidades, que en vez de irse a por Chukwueze te vayas a por Verás, digámoslo así, un ejemplo muy vasto, ¿no? Pero esto es así, hay un quórum en torno a la Lega, en torno a clubes de fútbol, hay un acuerdo de máxima en general en los organismos institucionales de pedir al gobierno que paren esta prohibición, que paren estos cambios. Veremos si surten efecto. Muchas veces la presión social puede, puede y tiende a frenar esto. Este decreto que lo emitió la administración Conte en 2019 para fomentar una mejora económica en un momento de crisis que vivía Italia, pues ahora decae y veremos qué futuro, ¿no? ¿Qué tenemos entre manos? Si se aplicará, si recogen cable ante la presión social del mundo del fútbol o siguen hacia adelante, ¿no? El ministerio de Abodi, el primer ministerio de Meloni deciden continuar, pero era una de sus medidas estrellas que ya la prometían en su programa político y esto es pura política y al final es lo que han hecho. Y veremos en qué queda. En mi opinión, bueno, está bien, pero hay que encontrar el equilibrio. Quiere decir, yo a lo mejor lo que sería justo es rebajar el decreto Crexita a la mitad de los beneficios, fomentando un poco el talento italiano, pero beneficiando a los clubes que puedan fichar de fuera con cierta ventaja respecto a otras ligas, no hacerla más atractiva en lo económico. Este decreto, de hecho, favoreció el fichaje en su día de Cristiano Ronaldo porque le daba unas ventajas fiscales espectaculares. Algunos la comparaban el decreto Crexita en su día con la ley Beckham. Bueno, pues algo así se puede decir, ¿no? Entonces, eh, se debería encontrar un equilibrio y si se va a abolir un periodo de transición porque a los clubes les va a hacer mucho daño en las cuentas tener que afrontar incrementos de repente de, por ejemplo, Marcus Thuram, que te para de cobrar en neto en bruto 7 millones, le tengas que pagar de repente 3 millones más. En clubes como el Inter, que por ejemplo la situación económica no es bollante, o en un Milan a Pulisic, pues le tengas que pagar otros 2 o 3 millones más. Esto va a hacer daño a algunas economías que pues cuenta con el decreto Crexita como su arma, que también eso es un error de los clubes, confiarlo todo al decreto Crexita, porque no deja de ser, como su nombre dice, efectivamente un decreto, ¿no? Una legislación política que si llega a otra administración la puede cambiar en cualquier momento. Y como la puede cambiar en cualquier momento, no es nada fijo. ¿Ahora qué? Bueno, ahora que queda por ver cómo se plantea cuando se emita la legislación formalmente, si se emite, si no deciden recoger cable, qué puede pasar, en qué punto estamos, en qué punto estaremos y qué impactos puede tener para el calcio italiano. Pirlo y espera su camisa, Pirlo. Ya se crea un Monti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y aquí
Italia dopo Berlina.